Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es el licenciado José Chávez Loé y en esta ocasión les voy a explicar la formulación de imputación del señor Raúl Hernández. Pero antes de iniciar, quiero explicarles algunos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que son muy importantes. Por ejemplo, en el artículo 307 menciona el contenido de la audiencia inicial. Dice que en la audiencia inicial se informará al imputado sus derechos constitucionales, si no se le hubieran informado, de los mismos con anterioridad. Se realizará el control de la legalidad de la detención si correspondiere. Se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre la solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. A esta audiencia debe concurrir el Ministerio Público, el imputado y su defensor, la víctima u ofendido o su asesor jurídico. Podrá asistir si así lo desea, pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia. Y el artículo 308 del mismo precepto legal regula el control de la legalidad de la detención, el cual señala: inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del juez de control, se citará audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de imputación. El juez de control le preguntará al detenido si cuenta con defensor y en caso negativo ordenará que se le nombre un defensor público y le hará saber que tiene derechos a ofrecer datos de prueba, así como a acceder a los registros. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de detención y los requisitos de procedibilidad, refiriéndola, en caso de encontrarse ajustada a derecho, ratificarla, la detención en flagrancia o caso urgente, y cuando se hubiera ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a prisión preventiva. Iniciamos con el juicio del señor Raúl Hernández. Dicho estos dos artículos, dice, el juez dice: siendo las 10:30 horas del día 25 de septiembre del año 2015, en la sala número 1 del Juzgado Único de Unidad en materia penal de la Primera Región, a efecto de que tenga verificativo la audiencia de control de detención solicitada por el agente del Ministerio Público en la causa penal bajo el número 13/2012 relativa a la imputación que se hace en contra del señor Raúl Hernández, a quien se le atribuye la perpetración del delito de lesiones. El juez hará una pausa y continúa diciendo: procedo a identificar las partes, y dice: por el Ministerio Público, ¿quién comparece? En ese instante, el Ministerio Público, un representante del Ministerio Público, se pone de pie y dice: soy el licenciado Santiago García Hernández, agente del Ministerio Público con número de gafete 511, con domicilio y correo electrónico ya registrados previamente ante este tribunal, para efecto de recibir la notificación correspondiente. Y eso es todo. Da las gracias el agente del Ministerio Público. El juez dice también muchas gracias y continúa diciendo: por parte de la defensa, ¿quién comparece? En ese instante se pone de pie la defensora
y dice: soy la licenciada Mariel Maite Chávez, defensora particular con domicilio y dirección electrónica ya registrados previamente ante este tribunal, para efecto de recibir las notificaciones correspondientes. Y eso es todo lo que dice. Él da las gracias y el juez también da las gracias y le pregunta: ¿quién le acompaña? Y contesta el imputado, le dice: Raúl Hernández, mi nombre es Raúl Hernández. El juez a su vez le dice: señor Raúl Hernández, en este momento me voy a dirigir a usted y le voy a hacer saber que el artículo 20 constitucional en su apartado B prevé garantías y derechos, los cuales usted debe ser sabedor de los mismos antes de iniciar cualquier audiencia o cualquier trámite procesal relativo que se asista en su contra. Y le dice: le pregunto, ¿estos derechos le han sido explicados por su defensa? Y él contesta: sí, señor. El juez dice: ¿tiene alguna duda al respecto? El imputado dice: no, señor, ninguna. El juez dice: muy bien, y continúa diciendo: a un lado de usted está sentada la abogada Mariel Maite Chávez, quien hace unos momentos se identificó como quien se hará cargo de su defensa. Le pregunto a usted, señor Raúl Hernández, ¿está usted de acuerdo en que la licenciada Mariel sea su defensora? El imputado contesta: sí, señor. El juez dice: muy bien, en tal tenor así se considera, y continúa dándole en primera instancia la palabra al agente del Ministerio Público y dice: licenciado Santiago García Hernández, proceda a exponer los antecedentes de la detención. En ese instante se pone de pie el representante del Ministerio Público y dice: señor juez, esta fiscalía que se califica de legal, solicita que se califique de legal la detención realizada al señor Raúl Hernández por los elementos de seguridad pública, los señores Jonathan Corona y José Iván Chávez. Los antecedentes de la detención consisten en que el día 24 de septiembre del 2015, siendo aproximadamente las 22:20 horas, se encontraba el ofendido Sebastián Gómez y junto con otros amigos tomando unas cervezas en las afueras del bar La Barda, localizado en la calle París número 71, Colonia Churubusco, de la delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México. Al reírse Sebastián, se dio por aludido el acusado Raúl Hernández y tras preguntarle al ofendido: ¿de qué te ríes?, se entabló una discusión entre ambos, de lo que resultaron impulsos y empujones. Retrocedió Raúl 2 o 3 pasos y sacó una pistola semiautomática marca Parabellum 9 milímetros que llevaba dentro del pantalón, disparando una sola vez en las piernas. Se dio a la fuga, causando a Sebastián lesiones por arma de fuego, de las que tardan en sanar 105 días, tanto en el miembro inferior derecho como en el izquierdo, sufriendo además otras secuelas como cojera del miembro inferior derecho y atrofia de la musculatura del miembro inferior izquierdo. El señor Raúl Hernández se da a la fuga o huye por el camino que desemboca a la avenida Churubusco. En ese preciso momento, el ofendido toma su celular y avisa a Seguridad Pública, que inmediatamente llegan al lugar de los hechos. Y una vez que les explica que el ofendido señala cómo ocurrieron los hechos, las características físicas y la vestimenta que tenía el señor Raúl Hernández y el rumbo que había tomado, los elementos de seguridad pública van en su búsqueda minutos después, ya que vieron una persona que cumplía las características que el ofendido les había proporcionado, y al momento de haberse interceptado,
le encontraron en su poder un arma de fuego, una pistola 9 milímetros marca Parabellum, siendo aproximadamente las 22:50 horas. Proceden a su detención material, proceden también a la lectura de sus derechos y a la puesta a disposición ante la agencia del Ministerio Público a las 11 horas del día 24 de septiembre. Estos son los antecedentes de la detención. Queda en claro que se reúnen los requisitos para la flagrancia. Tenemos el artículo 16 constitucional, en su párrafo quinto, que establece los supuestos cuando una persona puede ser detenida sin necesidad de una orden de aprehensión. El primero de ellos es que sea detenido al momento de estar cometiendo el delito, y el segundo, que inmediatamente después de cometerlo sea detenido. Este último supuesto es el que la Fiscalía considera que se acredite o que se acredita, toda vez que el señor Raúl Hernández, una vez que lesionó al ofendido Sebastián Gómez, por lo tanto, este Ministerio Público considera que se acredite la hipótesis de flagrancia y por lo tanto califique de legal la detención, y en ese sentido, dentro de los 48 horas que establece la Constitución. Por lo tanto, solicito ratifique de legal la detención que realizó el Ministerio Público. Eso es todo lo que dice el fiscal y da las gracias. El juez a su vez también da las gracias y le otorga la palabra a la defensora. La defensora dice, sí, su señoría, gracias. Y procede diciendo, bien, hemos escuchado por parte de la Fiscalía que a mi defendido Raúl Hernández, que se le atribuye la comisión de probable delito en flagrancia del señor Sebastián Gómez, hechos que acontecieron el 24 de septiembre del 2015, aproximadamente a las 22 horas, que posterior a ellas el agraviado llamó a Seguridad Pública solicitándole la intervención de sus elementos, quienes llegaron inmediatamente con el ofendido, a quienes el ofendido les narró lo que le había sucedido, les proporcionó datos de identificación de mi defenso y ellos procedieron enseguida a su búsqueda, localización y posteriormente a la detención, a las 22:50 horas, es decir, media hora después de que habían acontecido los hechos. En esta tesitura, la defensa solicita a su señoría que desestime la petición del Ministerio Público. Por el contrario, califique de no legal la detención de mi defenso. Ello en virtud de que no se reúne el supuesto de flagrancia a que alude la Fiscalía. Por lo siguiente, efectivamente el artículo 16 constitucional, en su párrafo cuarto y quinto, alude o señala los casos que debemos de atender en flagrancia. Acertadamente el Ministerio Público desestima mencionar el primero de ellos, ya que mi defenso no fue detenido en el momento de la comisión del hecho, con lo cual estamos completamente de acuerdo. El agente del Ministerio Público habla del segundo supuesto de la flagrancia, que consiste en que el imputado sea detenido inmediatamente después de haberse cometido el hecho. Y para ello nos encontramos con dos alternativas. La primera tampoco se cubre en este supuesto, pues es aquella en que menciona que el imputado sea perseguido y detenido materialmente. Esto no se satisface, ya que en este caso viola los propios datos que aporta el Ministerio Público, pues no hubo una persecución en contra de mi defenso, ya que él huyó inmediatamente de haber acontecido los hechos. El Ministerio Público centra su petición en la última posibilidad que contempla
nuestra ley como flagrancia. Esto es, el probable responsable sea señalado como tal y que se encuentre en su poder el instrumento con el que se cometió el delito o el objeto del delito, que hagan presumir su intervención en la comisión del mismo. Esta defensa difiere de lo aportado por el fiscal porque en principio el requisito de inmediatez que nos exige la Constitución y nuestra ley secundaria no se satisface en el presente caso, porque no debemos de olvidar que si los hechos sucedieron a las 22:20 horas y el sujeto fue detenido hasta media hora después por los elementos aprensores, aún más. Este supuesto establece o exige que alguien señale directamente como el probable autor o probable ejecutor del hecho delictivo. No el supuesto que nos ocupa, pues no existió tal señalamiento. No debemos entender por ese señalamiento los datos de identificación que en su momento el ofendido proporcionó a los elementos aprensores, pero en ningún momento al darse su detención estuvo persona alguna que lo señalara. La Fiscalía señala que se le encontró en poder de mi defenso un arma de fuego, al parecer semejante a la que se utilizó en el lugar de los hechos. Sin embargo, la propia Fiscalía no aporta datos fehacientes de prueba, en el sentido de que ese instrumento haya sido el que fue utilizado en la comisión del hecho que nos ocupa, y mucho menos que las huellas que se encontraban en dicho instrumento lo fueran. Ante este planteamiento, su señoría, esta defensa solicita desestime la petición del Ministerio Público y falle usted en sentido de no calificarla de legal tal detención, ordenándole la inmediata libertad de mi defenso. Gracias. Eso es lo que dice la defensa. El juez en ese instante da también las gracias y se dirige al presunto imputado diciéndole: señor Raúl Hernández, ¿ha escuchado los antecedentes que el agente del Ministerio Público le señala con respecto a su detención y los argumentos que acaba de definir su defensa? ¿Desea hacer alguna manifestación al respecto? El imputado le contesta: no, señor. El juez, después de escuchar a las partes, dice: este juzgador procede a resolver la petición planteada por el agente del Ministerio Público en relación con el control de detención del señor Raúl Hernández. El artículo 16 constitucional, en su párrafo cuarto y quinto, prevé la posibilidad de que un gobernado sea detenido en flagrancia. Por su parte, el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales define los supuestos que deben entenderse por flagrancia y, como bien lo refiere tanto el Ministerio Público como la defensa, estos supuestos parten de dos hipótesis generales. La primera de ellas, constreñido a que el imputado sea detenido al momento de estar cometiendo el delito, y la segunda de ellas dice que inmediatamente después de haberlo cometido. Esta segunda contempla a su vez dos supuestos jurídicos. El primero es que inmediatamente de haber cometido sea perseguido materialmente al detenido, y la segunda es que inmediatamente después de haberlo cometido alguien lo señale como responsable y se encuentre en su poder huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su intervención en la comisión del ilícito, cuya autoría se le atribuye. El Ministerio Público sostiene que la especie se actualiza en la segunda de sus hipótesis, esto es, el que inmediatamente después de cometido el delito alguien lo señale como responsable y se encuentre en su poder huellas o indicios que han de presumir fundadamente su intervención en el delito, según los datos de prueba que aportó el agente del Ministerio Público en esta audiencia. Implican el siguiente relato fáctico.
Los hechos ocurrieron el día 24 de septiembre, aproximadamente a las 22 horas. El ofendido, Sebastián Gómez, se encontraba tomando unas cervezas a las afueras del bar La Barda, con domicilio en calle París, número 71, Colonia Churubusco, de la delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, junto con otros amigos. Al reírse Sebastián, le preguntó Raúl, que también estaba ahí, ¿de qué te ríes? Lo cual se suscitó una discusión entre ellos y tras dar 2 o 3 pasos sacó una pistola semiautomática 9 milímetros, marca Parabellum, que traía en el pantalón, disparando una sola vez en las piernas de Sebastián, causándole lesiones por arma de fuego, que tardan en sanar 105 días, afectándole en el miembro derecho como en el izquierdo, sufriendo además otras secuelas como cojera del miembro inferior derecho y atrofia de la musculatura del miembro inferior izquierdo. Después Raúl Hernández se da a la fuga y Sebastián inmediatamente saca su celular y llama a seguridad pública. Se presentan al lugar de los hechos 2 elementos de policía, los señores Jonathan Corona y José Iván Chávez, quienes, una vez que tomaron conocimiento de esto, procedieron a la búsqueda de Raúl Hernández, a quien localizaron sobre Avenida Churubusco y lo detuvieron. Esto ocurrió aproximadamente 30 minutos después de haberse verificado los hechos. La Fiscalía sostiene que hay flagrancia y se acredita la tesis que ya mencionaba, mientras que la defensa sostiene que no hay flagrancia, ya que no hubo inmediatez en la detención y que si bien hubo señalamiento, ese señalamiento solo fue para efecto de identificación, más no señalamiento material. En tal tenor, se considera que el artículo 217 de la Ley para el Proceso Penal prevé el concepto de inmediatez a efecto de la flagrancia, inmediatez referida al momento en que se cometió el ilícito. En el primer supuesto hay una persecución material y en el segundo no hay persecución material. Simplemente hay un señalamiento y se encuentran huellas e indicios que son fundadamente. Sin embargo, ambas hipótesis están constreñidas a hipótesis genérica, que es inmediatamente después de haberse cometido el ilícito. En tal tenor, se considera que no hay o no existe una inmediatez en especie, pues la policía arribó y tomó conocimiento del reporte y se abocó a la localización o ubicación de quien fue señalado como responsable. Una vez hecho lo anterior y en tal virtud de no existir inmediatez, como lo exige el artículo 217 del ordenamiento en comento, se considera que la detención del señor Raúl Hernández no fue en flagrancia y en tal tenor no se califica de legal su detención, pues no se considera que ésta se apega a derecho y como consecuencia de ello se decreta la libertad de Raúl Hernández. Muchas gracias. Saludos.